Buenos días. Buenos días, Buenos días, profesor. profe. Buenos días, ¿Cómo le profesor. va? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, señor. ¿Cómo va el paro? Ahí hay paro nacional. ¿Hay mucho inconveniente de movilidad o todo está normal? ¿O no están ustedes aquí en la ciudad? La mayoría, me imagino. En realidad me acabo de enterar que hay paro, porque yo como no salgo de aquí del apartamento. Ya, ok. Yo me enteré ayer, profe, pero no he visto noticias así que de pronto que hay, No, sí, escuché que había paro, entonces dije, miércoles, mañana la movilidad de pronto está complicada, pero no sé, parece que no. No está tan complicada, pero bueno, yo ayer, tampoco he salido hoy. ayer la movilidad estaba bastante complicada porque últimamente como que la gente se está volviendo más loca y han habido muchos accidentes en la vía. Ok, Ya, sí, entonces ayer había trancón porque un muchacho se accidentó en una moto en la avenida Bosque y esa vaina formó sí, la fila. Sí. y las vías están en muy mal estado también, es verdad. Entonces, hay mucha obstrucción. Bueno, vamos a continuar con nuestro curso. Vamos a hacer vamos a tomar nuestra asistencia. Vamos a iniciar con Darlene Acevedo. Darlene Acevedo. Presente, profesor. Presente, Adrián profe. Ahumada. Presente, profesor. Emerson Álvarez. Presente, profesor. Jesús Anaya. Presente, profesor. Sailet Anturi. Presente, profesor. Camilo Ardila. Presente, profesor. Valentina Balseiro. Presente, profesor. Mauren Vuelvas. Presente, profesor. Dayana Castillo. Dayana Castillo. Carmelo Cruz. Henry Gutiérrez. Presente, profe. Jesús Guzmán. Jesús Presente, Guzmán. profe. Presente, profe. Valentina Jiménez. Presente, profe. Juan López. Presente, profesor. Ralph Lugo. Presente, profesor. Andrés Mercado. Presente, profesor. Juan Montiel. Edwin Orozco. Chiley Ortiz. Laura Ospina. Presente, profe. David Pérez. Andrea Romero. Presente, profesor. Profesor, el compañero David puso presente en el chat, no tiene micrófono. Ok. Jesús Romero. Presente. Andrés Romero. Presente, profesor. Daniel Romero. Mario Salón. Presente, teacher. Vanessa Solano. Presente, profe. Carlos Tamayo. Carlos Tamayo. Dailan Vargas. Julio Vidal. Presente, profe. Dailan Vargas. Sí, profe. Julio Vidal. Presente. Snyder Zarza. Snyder. Dayana Castillo. Carmelo Cruz. Juan Montiel. Edwin Orozco. Chiley Ortiz. Daniel Romero. Carlos Tamayo. Snyder Zarza. Bueno,
Les había enviado unos ejercicios, los hicieron, los analizaron. ¿Qué comentarios tienen? ¿Comentarios? ¿Qué inconveniente encontraron? Hay que resolver los ejercicios para poder retroalimentarlos. Nadie hizo los ejercicios. Bueno, hay que hacer los ejercicios. Acuérdense que aprender se aprende haciendo. Hay que hacer para aprender. Si no hacemos, no podemos aprender. ¿Por qué? Uno a veces cree haber entendido todo, pero cuando va a ejecutar, para poder afianzar el conocimiento, hay que repetir los procedimientos, hay que hacer los procesos. Entonces se requiere que ustedes pongan la parte de ustedes, que es la de hacer por lo menos los ejercicios que yo les envío. ¿Alguna pregunta? Yo les envié una serie de parciales viejos para que tuvieran una idea de cómo, qué hacer, ¿sí? Bueno, nadie los hizo, ni uno. Bueno, voy a explicarles entonces uno sencillo. Este ejercicio. Dice, en la figura junta se tienen dos tanques conectados por dos tuberías de diámetros diferentes. Aquí tenemos Z1, Z2. Tenemos un diámetro de 1 y un diámetro de 2. Si las pérdidas por fricción son proporcionales a la carga de velocidad de cada tubería, de cada tramo de tubería, determine el caudal entre los dos tanques, la pérdida de energía de cada tramo, la presión en el punto cero, antes y después de la ampliación. ¿Qué significa esto? Esto significa que en este punto, que es una ampliación, aquí, este punto es indefinido, o sea, es un punto indeterminado en cuanto a la sección transversal. Entonces, un poquito antes, ¿sí? Yo voy a tener aquí un diámetro de 1. Aquí tengo un diámetro de 1. Y un poquito después, acá, voy a tener un diámetro de 2. Igualmente, en este punto voy a tener una velocidad V2 y acá voy a tener una velocidad V1. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hagamos en este punto la ecuación de Bernoulli, aquí tendríamos, para este punto tendríamos V1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z1 más la presión 1 sobre peso específico debe ser igual a la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z2 más P2 sobre peso específico. ¿Qué pasa aquí con la presión?
¿Cómo es la velocidad en 1 comparada con la velocidad en 2? ¿Cómo es Z1 con Z2? ¿Aló? Z1 con Z2, profe, son parecidos, ¿cierto? Exacto. O sea que estos El dos son mismo. parecidos. Se van. Y B1, ¿cómo es B1 con B2? ¿Quién es mayor? Si el caudal es el mismo. Profe, como el área 2 es mucho mayor, entonces ahí la velocidad es menor. Exacto, la velocidad es menor, ¿verdad? Entonces aquí se produce una diferencia de energía entre estos dos, ¿sí? Por lo tanto, entonces, si la velocidad en 1 es más grande que en 2, significa que la presión es menor. Entonces, de este lado hay una menor presión, de este lado hay una mayor presión. ¿Está claro? Y esa diferencia de presiones es lo que produce que este accesorio, si no está anclado, se desplace, ¿verdad? ¿Está claro? Profe, ¿podría repetirlo? Que ahorita yo es que el internet lo tengo un poquito inestable. Cuando explicó lo de las presiones. O sea, como la velocidad en 1, el diámetro es más pequeño, ¿verdad? La velocidad en 1 va a ser más pequeña, ¿sí? Perdón, la velocidad aquí en 1 es más grande, ¿sí? Sí, claro, Como la profe, velocidad en correcto. 1 es más grande, entonces la velocidad aquí es mayor porque la sección es más pequeña, entonces la presión en esta sección es más bajita que en esta. En esta es más, acá en esta sección la presión es mayor, ¿verdad? Entonces aquí va a tener un valor la presión que va a ser menor que la que tiene el punto 2, ¿sí? Porque la velocidad es más pequeña. Entonces esta diferencia de presiones produce un desplazamiento del accesorio, ¿verdad? Entonces si el accesorio no está anclado a la tubería, el accesorio se va a desplazar, se va a mover. O sea, ahí hay una fuerza resultante. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Correcto. Gracias, profe. Entonces, lo que busca este ejercicio es encontrar esta fuerza resultante y el caudal. Entonces, la línea de energía, digamos que en este caso, este tramo tiene menor diámetro, por lo tanto va a tener mayor pérdida. Entonces, la línea aquí se inclinaría más, la línea de energía, hasta este punto, y en este otro es un poco más plana porque el diámetro es más grande, por lo tanto la pérdida es menos, ¿sí? Entonces si yo tiro aquí una horizontal, voy a tener que aquí en este punto, ¿sí? Tengo una pérdida de energía y acá tengo otra. Entonces aquí tengo la pérdida de energía entre el punto 0 y el punto 2. Y aquí tengo la pérdida de energía entre el punto 1 y el punto 0. Este pedazo es la energía total. ¿Sí? ¿Está claro? Esta es la pérdida. Sí, ¿Alguna profe, está pregunta? claro. Bien, ¿y qué va a pasar con la línea piezométrica? La línea piezométrica es la suma de la altura más la carga de presión. Entonces, lo más probable es que este punto antes, ¿sí? Este punto tiene una presión por aquí. Entonces, como esta velocidad es mayor, vamos a tener aquí una distancia que va a ser igual a la presión, perdón, a la carga de velocidad, que es V1 al cuadrado sobre
2 veces la gravedad. Entonces, si yo a la línea de energía le quito la carga de velocidad, me da la línea piezométrica, que no es más que la suma de la altura del punto, ¿sí? La altura del punto más la presión. O sea, la línea piezométrica es la presión en columna de líquido más la altura. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa después del punto de esta ampliación? La velocidad disminuye, entonces esta distancia disminuye. ¿Por qué? La velocidad es más pequeña. Entonces esta sería la línea piezométrica. Entonces ya esta distancia es B2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profe, la línea piezométrica después del punto de la conexión es diferente a la que está antes. Sí, O sea, aquí. en altura, cierto. Porque la pérdida con el que se da en el tubo más grandecito es menor. Por tanto, me imagino que esa línea piezométrica queda más Exacto, esta queda más alta. Entonces aquí este es correcta. P2. ¿Sí? Y aquella es P1. Sí, sí, sí. Listo, profe, Exactamente. gracias. Aquí hay dos presiones, que es lo que le estaba diciendo. Bien, entonces si yo aplico la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, yo tendría que sumar la energía en 1, que es B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿sí? Más Z1 más la presión en 1 sobre peso específico debe ser igual a B2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z2 más la presión sobre la presión en 2 sobre el peso específico. ¿Qué falta aquí? Faltan las pérdidas, profe. Agregar las Exactamente. pérdidas. Entonces aquí Menos menos HF, las ¿qué? pérdidas por fricción entre 1 y 0, ¿no? 1 y 0 y menos las pérdidas por fricción Entre 0 y entre 2. 0 y 2. ¿Sí? ¿Qué me dice este ejercicio en especial? En el caso real yo tengo que calcular esta pérdida en función de los diámetros, que es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, en la parte final, cómo calculamos las pérdidas ya para tener un problema real. Para este ejercicio se parte del hecho que las pérdidas en el tramo 1,0 es igual a 4 veces la carga de velocidad y en el tramo 0,2 es 6 veces la carga de velocidad en el punto 2. O sea que esta ecuación me quedaría B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z1 más la presión. ¿Cuánto es la presión si estamos aquí en la escala barométrica? ¿Cuánto vale esto? ¿Verdad? Más la presión va a ser igual menos las pérdidas en 1, que dijimos que era 4 veces la carga de velocidad en 1 sobre 2 veces en el diámetro pequeño, digámoslo así. 4B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos 6 veces B2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahí tenemos las pérdidas. Debería ser igual a B2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más, en este caso, Z2 más la presión, que dijimos que si estamos en la escala relativa y esto está en la atmósfera, va a ser igual a 0. ¿Sí?
cómo es, digamos, bueno, en este caso, voy a hacer una claridad aquí. Porque yo estoy diciendo que B1 es acá en la superficie. O sea, este B1 que estoy diciendo aquí es diferente a este que es el del tubo. Entonces vamos a cambiarle un poco el símbolo. Y vamos a ponerle aquí 1 inicial. B1' puede ser. Ah, listo, sí, Ok, sí. B1', sí. Mejor, más fácil. B1' y acá B2'. ¿Sí? Estos serían las que actúan en el tanque, ¿cierto? En el En los tanque aquí. tanquecitos. Correcto. Aquí así. Entonces, ¿a qué tienden estos valores? A cero, profe, porque Tienden a cero. no se pueden observar cuando está bajando el líquido. Exactamente. Entonces aquí estos tienden a cero. Entonces podemos decir que si quitamos estas dos, me queda que esto sería Z1, ¿sí? Menos Z2 debería ser igual a 4B debería ser igual a 4B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más 6B2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bien, ¿qué podemos entonces hacer para encontrar el caudal? ¿A qué es igual el caudal? A ver, ¿a qué es igual el caudal? ¿Aló? Profe, el caudal es igual a la velocidad por el área, ¿no? Entonces, Sí, señor. vamos a ver cómo. La velocidad 1. A ver, velocidad 1. Bien, entonces podemos desplazar todo en función del caudal y tenemos que la velocidad 1 es igual al caudal sobre el área 1, ¿verdad? Igual la velocidad en 2 igual al caudal sobre el área 2. Entonces estos valores los podemos reemplazar y tendríamos aquí que esto sería delta Z, ¿sí? Que es la diferencia entre Z1 menos Z2 debe ser igual a 4 veces, o sea, vamos a 1 sobre 2 veces la gravedad que multiplica a 4 B1 al cuadrado. Entonces sería 4 por B1 al cuadrado sería Q cuadrado sobre A sub 1 al cuadrado. ¿Está claro? ¿Más quién? A ver. Más 6, profe, sería 6. Ve Más el 6 caudal. Q Caudal al cuadrado cuadrado sobre A cuadrado. sobre A sub 1 A sub 2 al Profe, cuadrado. esa velocidad 1 y velocidad 2 es la que interactúan en el tramo entre 0 y 1. No son las mismas, no son iguales a las que están en el tanque. Correcto, ¿cierto? No, no son iguales. O sea, las del Sí, sí, tanque son listo. bajísimas y la despreciamos ya. Sí, sí, así es. Ya, entonces aquí podemos decir que el caudal al cuadrado, ¿sí?
el factor común. En este factor me quedó bien ordinario. Falló el marcador ahí. Este marcador es complicado. Es igual a Q cuadrado. Y por comprarme una planchetica, pero no le he dedicado el tiempo. La plancheta es más práctica. Sí, claro, claro. Ven, hay pantallas que también son como táctiles, entonces también hay Pero profesores la que trabajan de esa táctil, yo manera. tenía la táctil, pero la táctil es más incómoda porque entonces uno con el dedo no ve lo que está escribiendo. Ah, bueno, eso también es verdad. Exacto. Es mejor ganar la práctica con estos marcadores de acá Con de esto. PowerPoint. Sí, señor. Bueno, ya yo la he ido ganando. Al principio Bueno, no aunque era hay un capaz de tablero, escribir. yo trabajaba con un tablero virtual. Yo también trabajo con un tablero virtual y para qué, es bueno. Se Sí, llama Hydro Hidro. en ¿Y Google. dónde lo Sí, Hydro. conseguiste? En Google, es gratis, es gratuito, le dan como, le Ah, dan ok, una es una plantilla que es aplicación. infinita. Sí, sí. Si quieres yo le Ah, mando el link ok. ahora aquí en el chat y usted lo Ok, puede observar. sí, sí, mándamelo al correo. Al correo mío, Listo, profe, perfecto. Sí, sí, claro. arrietapastrana@gmail.com. Y lo Se lo miro envío, para ver perfecto. porque, aunque ya yo me defiendo con este, pero hay que mejorar cada vez más. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense aquí, tenemos, aquí nos daría el caudal, ¿verdad? Sacamos caudal al cuadrado, factor común sobre 2 veces la gravedad, ¿verdad? Debe ser igual a delta Z. Y aquí podemos calcular el caudal. Entonces el caudal va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De 2 veces la gravedad por delta Z dividido sobre todo este factor. Vamos a llamarle que esto sea un factor K, ¿sí? Ya ahí tenemos el caudal. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro, perfecto. Bueno, bien, entonces digamos que aquí ya calculamos con el caudal y el área, podemos calcular las presiones, ¿cierto? ¿Cómo calculamos la presión? En 1 y en 2. A ver, ¿cómo calculamos la presión en 1 y en 2? Si nosotros tomamos la energía en 1, que ya la conocemos, ¿verdad? La energía aquí en 1, que es Z1, ¿sí? Y le quitamos, bueno, en este caso vamos a poner que la energía está aquí, en Z1, y le quitamos las pérdidas, porque ya las podemos calcular. Sabemos que son 4 veces la velocidad. En 1 podemos calcular esta pérdida, porque ya tenemos el caudal. Al tener el caudal, tenemos las velocidades en 1 y en 2. Y podemos tener las velocidades, las pérdidas entre 1 y 2. Entonces, si a esta energía le quitamos, ¿sí?, las pérdidas, nos da la energía en el punto cero. Y si a esta energía en el punto cero le quitamos la carga de velocidad, o sea, V1 cuadrado sobre 2G, nos va a dar la línea piezométrica, que sería estar aquí. Y si a esta línea le quitamos la altura, tenemos la presión. ¿Está claro? ¿Y cómo haríamos para el otro lado? Bueno, tenemos la misma velocidad, ¿sí? Pero, perdón, ya la velocidad va a ser la del otro lado. Entonces tenemos la energía menos las pérdidas por fricción en el tramo 1, 0, menos la carga de velocidad y le quitamos la altura y tenemos la presión del lado 2. ¿Está claro? Profe, la presión ahí en 1, o sea, ahí en el tanque sería Z1, ¿cierto? Z1, sí señor. La Entonces ya energía, con... no es la presión, la Exacto, energía. la energía, sí. O Entonces sea, esa tenemos energía ya aquí, quitan... Exacto. sí, la energía aquí sería Z1, ¿verdad? Sí, sí, así.
Le Le quitamos quitamos la las pérdidas por fricción no, exacto. entre 1 y 0, Y ya no queda en la línea azulita que está ahí. queda aquí. Le quitamos la Exacto. carga de velocidad menos B1 Ya no queda la pieza al métrica. cuadrado sobre 2G, ¿verdad? Nos quedaría la piezométrica. Y luego le quitamos la altura y me da la La presión depresión. Sí, en sí. el 1. Vamos a colocarle entre peso prima específico, para sí. decir que es la que está de este lado. O bueno, le habíamos dicho que era 1, P1. Sí, sí, era uno, exacto. Era 1, entonces dejémosla como 1 para no confundirnos. Aquí tenemos P1, ahí tenemos P1. ¿Y cómo hacemos para calcular P2? Hacemos el procedimiento igual, solo que lo único que cambia es la velocidad. Entonces aquí queda menos la pérdida entre 1 y 0, menos la carga de velocidad, que sería la velocidad V2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, menos Z, y vamos a tener el valor de la presión en 2. ¿Está claro? Sí, profe, claro, correcto. Ok. Bien. ¿Qué tenemos ahora? ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte es calcular la fuerza que se genera en este punto, ¿verdad? Por efecto de la ampliación brusca. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para calcularla? Ya tenemos las presiones, ¿verdad? Entonces lo que podemos es ya conocemos las presiones. Entonces tenemos aquí el accesorio, está de esta manera. Bueno, aquí que tenemos, entonces aquí ya tenemos que tenemos una presión, podemos aquí decir que esta es P1 y tenemos otra presión aquí, P2. ¿Sí? Ahí tenemos que saber cuál es el ángulo que forman las dos tuberías. ¿Ves? En este caso decimos que estas tuberías forman un ángulo de 45 grados. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos si cogemos que este es nuestro eje de referencia? Vamos a suponer que estos sean nuestros dos ejes. Voy a calcular la componente en el eje, vamos a poner que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces la componente de P a P la podemos descomponer en dos componentes. Una perpendicular Ok. ¿Alguna pregunta? Este es P2G en la dirección de X. ¿Sí? Sí, claro, profe.
Bien, entonces si yo voy a sumar ahora, yo voy a hacer la fuerza en la dirección X y la fuerza en la dirección Y. Es el tubo. Ya luego si yo la quiero calcular con respecto a cualquier ángulo, lo puedo hacer. Entonces si yo aplico aquí tengo P1, ¿verdad? Si yo aplico sumatoria de fuerzas en el eje de las X, ¿qué me daría? Esto es A1. Sería P1 sobre A1 igual a P2 Sería coseno 45 P1, sobre A2. P1 por A1, ¿verdad? Y en este lado sería menos Ujú. Menos P2, P2 ¿sí? cos de 45 por ¿Sí? A2. Por A2, menos la reacción, ¿verdad? Debe haber una reacción aquí. Le vamos a Exacto. poner Que esa es la que actúa en el piso, la que no deja que se mueva exactamente. Vamos a ponerle Rx. Entonces menos Rx. Debe ser igual a quién. a cero. No, debe ser igual, acuérdese, a la densidad, que es el peso específico sobre la gravedad, que multiplica a B2 en X menos B1. ¿Cuál es la dirección de la velocidad aquí? ¿Verdad? Ah, listo, sí, profe, sí, claro. Entonces No aquí había. lo podemos descomponer en dos componentes. La componente de la velocidad en esta dirección, que sería B2X, y la componente de la velocidad en esta dirección, que sería B2Y. ¿Está claro? Entonces aquí Así es. sería como, vamos a considerar los positivos por este lado, entonces sería B2X, ¿sí? Sí, sí. Menos B1, ¿verdad? Porque B1 no tiene componente en X. Aquí. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Ok, ya dijimos que B2 entonces también es una componente, B2X es una componente en función del coseno también. ¿Ya? Así ahora faltaría calcular la de RI. Si le silencié el micrófono, profe. Automático. Seguro yo control D Sí, lo estoy, o alguna tecla en el teclado. sí, estoy moviendo, como tengo el la diadema, parece que cuando muevo la diadema a veces se me bloquea. Bueno, íbamos por dónde, íbamos por acá. Bueno, entonces aquí sería sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? ¿Qué sería? En este caso, entonces, tendríamos que la componente X en Y no existe. Sería P2, P2Y por A2, ¿verdad? O sea, la componente de P2 aquí tenemos P2Y, ¿sí? P2 va hacia abajo, entonces sería negativo. Y podremos tener aquí una componente R que vendría en este sentido. Menos RY
¿verdad? Así es, profe. Bueno, ¿alguien no está entendiendo o cómo vamos? Bien, profesor, bien. Debe ser igual a quién? A la densidad sobre la gravedad, que esto es al peso específico sobre la gravedad, porque esto es densidad por el caudal que multiplica a B2Y. Sí, en este caso solamente existe una componente de velocidad que va hacia arriba, ¿verdad? Que sería positivo. B2Y menos B1Y, pero B1Y es 0. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas, jóvenes? Preguntas. Bueno, ¿alguna pregunta, joven? Profe, yo tengo una. Al momento de, por ejemplo, nosotros decompusimos la velocidad en sus componentes. Y en la teoría de la clase pasada habíamos visto que si el caudal sale es positivo. Sí. Entonces esas componentes se tienen en cuenta pues con su resultante, ¿no? Si sale, las dos componentes van a estar como en ese sentido positivo. Uh-huh. Así es, vamos a aplicarlo aquí mismo. Ya, voy a hacer el esquema. ¿Está claro? Bien, entonces aquí lo que les decía es que tenemos una presión, ¿verdad? De las presiones vienen en este sentido. Bien, aquí tenemos un ángulo. Tenemos una velocidad. Bueno, preguntas, jóvenes. Aló, aló. ¿Aló? No hay pregunta, profe. Ok. Este es el ejercicio que estábamos haciendo. Ya habíamos visto que habíamos encontrado una presión 2, una presión 1, tenemos una velocidad y se preguntaba las componentes de la fuerza. Entonces,
con el fin de facilitar el trabajo, yo decidí tomar mi valor de X y el valor de Y la perpendicular. ¿Está claro? Bien, yo puedo descomponer esta presión en dos componentes, un componente en X y un componente en Y, pero en este caso lo hice mal, porque tiene que ser perpendicular a esta línea. Entonces, la presión la podemos descomponer en una componente y en una componente en la dirección de X. Lo mismo podemos hacer con la velocidad también. La velocidad también la descomponemos en dos componentes. ¿Preguntas? Entonces, esta es la componente de la velocidad en la dirección de Y. Y esta es la componente en la dirección de X. ¿Preguntas? No, teacher, no hay pregunta. Ok, entonces si hacemos sumatorias de fuerzas en el eje de las X, lo que habíamos hecho ahorita, sumatoria de fuerzas en el eje de las X, ¿verdad? Tendríamos P1, siendo que el positivo es para este lado y el negativo es para este lado. Entonces P1 por A1. Bueno, y aquí me faltan las componentes, las reacciones en el eje de las X. Vamos a considerar que son así, que este es Rx y que acá tenemos Ry. Listo. Bien, entonces tenemos P1 por A1 menos la componente de P2 en la dirección de X menos P2 X por A2 menos Rx me debe ser igual a la densidad, o que era lo mismo el caudal, el peso específico sobre la gravedad por el caudal, que multiplica en este caso la velocidad 2 es positiva, la velocidad 2 es positiva, menos la velocidad 1. ¿Está claro? Y de aquí lo único que no conocemos es Rx. ¿Preguntas? Todo está claro, profe.
Si hacemos ahora sumatoria de fuerzas en Y, entonces decimos sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, ¿verdad? Entonces tenemos que en el eje de las Y tenemos una presión P2Y que va dirigida hacia abajo. P2A2. Esta es la fuerza que va hacia acá abajo. No hay más componentes, hay una sola componente. P1 no tiene componente perpendicular menos RY. ¿Verdad? Me debe dar igual a la densidad del caudal que multiplica B2Y. ¿Cómo es B2Y? En este caso, B2Y es positiva, B2Y iría en este sentido. ¿Sí? B2Y menos B1Y, que es 0. Pero usted colocó P2Y, viene como hacia abajo. Y RY, o sea, RY va en la misma dirección de P2Y. Yo la puse así, pero igual si ella va hacia arriba, da signo negativo. Listo. Ya. No, como usted lo había pintado, RY RY en la misma dirección en el dibujo de P2Y, Aquí. entonces. No, Exacto, usted pintó RY. P2Y en este caso es negativo. Tiene razón. Eso es lo que le decía. Sí, va hacia acá. Bueno, creo que está claro, ¿no? El ejercicio. Sí, perfecto, claro. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Nadie tiene preguntas. Bueno, otra cosita. Preguntas. ¿No hay preguntas? No, profe, claro. Bueno, entonces, Profe, se le silenció el micrófono. le voy a dar 2 minutos para que analicen este ejercicio. ¿Está claro? El que les acabo de mostrar aquí ahora. Este. ¿Sí? Entonces tienen 2 minutos para analizarlo.
Bueno, díganme, ¿cómo se hace? Aló. Bueno, profe, hay que usar la receta que siempre usamos. Claro, Bernoulli. usted lo ha dicho. Así es. Y Esa es la entonces ya receta. conocemos las pérdidas entre el punto A y el punto C, ya no las dan, que es 2b1 al cuadrado sobre 2e. Y también tenemos la del punto C hasta el punto E, ya conocemos las pérdidas. Entonces podemos evaluar, si nos lo permite, pues podemos evaluar el punto A entre el punto C y después hacemos, digo yo, entre el punto C y el punto E. O no sé si podemos igualar los tres, no sé, Sí, o sea, porque es el mismo caudal. exactamente. Dice, en el esquema juntos se presentan dos tanques conectados con 3 tramos de tuberías de 6, 4 y 8 pulgadas. O sea, significa que esta es de 6, este tramo rojo es de 4 y el otro es de 10 pulgadas. Dice el punto C, en el punto C se encuentra instalado un piezómetro que marca una altura de 70 metros. ¿Qué significa esto? Profe, ese valor Ese, nos ayuda a conocer la presión en ese punto, ahí en el Ok, porque exacto. este valor es la suma de quién. Significa que de la altura y la 70 presión. metros es igual a la presión en, Más Z. en el punto C sobre el El peso peso específico. específico más Z. la altura Z. Entonces, como ya aquí conocemos Z, ¿verdad? Z es 10, ¿sí? Z es 10, entonces ya podemos encontrar la presión en C, ¿verdad? Entonces aquí la presión en C es igual a ¿cuánto? Será igual a 70 menos 10, ¿verdad? O sea que la Sí, presión en C es igual a 60, ¿verdad? Ok. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Las pérdidas en el tramo AC aquí son iguales a 2 veces 1 al cuadrado sobre 2G. Y en el tramo CE es igual a 4B3 al cuadrado sobre 2G. Como dice su compañero, aplicamos la recetica aquí entre A y C. Entonces me quedaría la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura en A más la presión. Perdón, aquí la altura en A no es este punto porque el tanque está acá arriba, ¿sí? Se me bloqueó. Vamos a abrirlo nuevamente porque se me acaba de bloquear.
Bueno, estábamos aquí diciendo que ya habíamos encontrado que aquí la presión en C es igual a ¿cuánto? A 60, ¿verdad? Sí, nos dio 60, profe. 60 metros, columna de agua. Y aquí planteamos entonces la energía aquí, que sería igual, en este caso, la energía va a ser igual a ¿cuánto? En este punto. Sí. Es 80, ¿verdad? Porque va a ser igual a la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura en A más la presión en A, que es la barométrica, la presión en A sobre el peso específico. Y todo esto tiende a ser, la presión barométrica, que es 0, y la velocidad en A también es 0. Por lo tanto, me da la ZA, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, profe, claro. Ahí está, menos las pérdidas. Entonces dijimos que las pérdidas en el tramo AC las pérdidas en el tramo A Son 2 veces Sí. V1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. 2 veces V1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. He entendido que V1 es la velocidad que va por este tubo, ¿sí? V2 es la velocidad que va por este tubo y V3 es la velocidad que va por este tubo. Eso debe ser igual a ¿quién? Menos las pérdidas, o sea, la energía aquí, menos las pérdidas en este tramo, me debe dar igual a la energía del punto C. La energía del punto C dijimos que era igual a, aquí es igual a la energía piezométrica, que es 70, más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En este caso sería V2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Cierto? ¿Está claro? Profe, una También, pregunta, cuando se hace el empalme de la tubería de diámetro 6 a diámetro 4, ahí ya la energía no cambia, porque las pérdidas en la tubería de diámetro 6 son menores que las pérdidas en el diámetro 4, ¿cierto? sí, aquí vamos a ver después, en el otro curso, vamos a ver que aquí hay una pérdida local, que se llaman pérdidas locales. Por ahora lo he dejado así, pero aquí hay una pérdida local. O sea, esto viene, la energía viene y aquí tiene un pequeño cambio, ¿sí? Y Exacto, estos se exacto. llaman pérdidas locales. Esto todavía no se lo he tocado, pero esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Aquí les estoy mostrando un poco la mecánica, ¿sí? De cómo trabajar este tema con la recetica que ya ustedes tienen. Entonces, Listo. fíjese, aquí podemos aplicar Bernoulli entre el primer punto y el último, ¿sí? Si yo aplico Bernoulli entre este y este, y después entre este y este, es lo mismo que hacerlo de una sola vez. Yo puedo, por ejemplo, en este caso, aquí decir que es 80, que es la energía. Yo puedo decir 80, ¿sí? Que es la energía en el punto A, menos las pérdidas en este tramo,
que dijimos que eran 2 veces la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos la velocidad en el tramo 3 que dijimos que era 4. Aquí la velocidad, la pérdida es en todo, sino que está expresada, en este caso está expresada en función de esta velocidad y en este en función de V2, ¿cierto? De V1, perdón. V1 menos 4, V3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Me debe dar qué valor? La energía en A menos la pérdida en A, C menos la pérdida en C, E, me debe dar igual a ¿cuánto? ¿Cuánto debe ser esto? 40, ¿verdad? La energía en es cierto. Exactamente. Entonces aquí yo puedo expresar B sub 1 en función de B sub 2. Acuérdense que B sub 1 por A sub 1 es igual a B sub 3 por A sub 3. Y con esto ya yo tengo resuelto el valor del caudal. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo decir que 2 veces, voy a expresarlo en función de B1. Entonces yo digo aquí 2B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más 4 veces B3, o sea, 4 por B3, 4 sobre 2 veces la gravedad por B3, pero B3 es igual a A1 sobre A3 por B3 al cuadrado. ¿Sí? Sí, profe. A ver, 4G. No, aquí es B1. O sea, aquí Sí, es B3 es B1 sobre sobre 2G. A3 y por A1. Y Y esto A1 debe no ser igual. quedaría. No, A1 queda como función del mismo, ¿sí? Yo lo puedo expresar en función de caudales, ¿sí? Pero no quedaría cuadrado, profe. A1 Exacto, sobre sí, queda A3. cuadrado. Sí, queda al Porque va cuadrado. a reemplazar, exacto, sí, va a reemplazar B3. Así es. ¿Sí? Y esto Esto me da sería igual igual a a que cuánto. menos a 40. A 40. 80 menos esto. Ok, entonces yo aquí puedo decir que B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad que multiplica A2 más 4 por A1 sobre A3 al cuadrado es igual a 40, ¿verdad? Y aquí ya yo tengo B1, y si tengo B1 tengo el caudal, y creo que tengo ya todas las demás valores, ¿verdad? Calcule el caudal, las velocidades en cada tramo. Entonces, he conocido el caudal, yo puedo calcular las velocidades en todos los tramos. Sí, claro, así es. Bueno, Listo el está pollo, como me resuelto. dice. Bueno, alguna otra cosa, ya la próxima clase ya es, necesito que ustedes ya traigan resuelto todos estos ejercicios con preguntas, ¿sí? Bueno, estos se los hice porque estos no les había hecho ningún ejemplo de este tipo de ejercicios. Bueno, este el del vaciado, ¿cómo sería este? A ver.
Tengo un valor de X y tengo un valor de Y. X por el espesor aquí me va a dar un delta de volumen. ¿Está claro? El tiempo de vaciado. Tengo que encontrar la ecuación de esta línea recta con respecto a un eje que yo trace. En este caso, el punto más bajo va a ser este y el vaciado solo va a ser hasta este punto. El tiempo va a ser hasta cuando el cono se vacía en este punto. Aquí tenemos el volumen, cómo va variando, y lo que hay que hallar es el valor de X, porque un diferencial de volumen es igual a pi por X al cuadrado. Pi por X al cuadrado, ¿qué me da? El área de un círculo aquí es igual. Sí, daría el área esa que está ahí. Faltaría multiplicarla Pi por por... radio al cuadrado, ¿verdad? Por un Exacto, por el espesor. diferencial de Y. Da Exacto. el de volumen. Y el de caudal sería igual a ¿quién? Buenos días, reporte apertura tienda SS Centro Histórico. ¿Cómo? SS. No entendí. Eso el micrófono. Y el micrófono prendido. Pi diámetro al cuadrado por dt, ¿verdad? ¿Sí? Este sería el de Así es, caudal. profe. De volumen sobre el tiempo. Entonces lo que hay es que hallar la función, hay que hallar Y como función de X o viceversa. ¿Está claro? Para tener el vaciado. ¿Alguna pregunta? Y la velocidad de salida aquí a que es igual. Ya la hemos visto varias veces. A la raíz cuadrada de ¿quién? ¿De qué valor? En este caso De tiene 2G que no, ser profesor. de n medios más, perdón, sí, por 2G. N medio más el valor de Y. ¿Cierto? Esa es la velocidad de salida ahí. Y el caudal de salida, el caudal acá abajo, va a ser igual al coeficiente de descarga por el área del orificio, que es un orificio de 1 pulgada, por la raíz de este valor, 2G, que multiplica a N medios más Y. Listo. Ya solo quedaría integrar, ¿cierto, profe? En los límites. Exactamente. Y hallar el Exacto. tiempo. Y allá los tiempos. Ok. Bueno, creo que estamos ya listos para hacer una segunda evaluación. No he tenido tiempo de calificarle los exámenes. Voy a tratar de sacar este rato en esta semana y les califico. Pero ya nos vamos preparando para el parcial. Creo que el otro martes podemos hacer el segundo parcial. ¿Les parece? Aló, me quedé solo. Aquí estamos, profe, aquí estamos. Sí, le estaba preguntando sobre la posibilidad del segundo parcial. parcial. Entonces, piénsenselo y la próxima clase lo cuadramos. Lo meditamos así, profe. Listo. Bueno, por el día de hoy creo que